Sí, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver el último vídeo de los que estamos elaborando para explicar cómo elaborar un dashboard que nos sirva para hacer un análisis mensual de la cuenta de resultados de cualquier empresa. En el primer vídeo lo que vimos fue cómo hacer la preparación de los datos. Vamos a hacer un dashboard que vamos a comparar la información de dos empresas. La información de cada empresa la teníamos en una tabla diferente y por lo tanto lo que vimos en el primer vídeo fue cómo unir esa información para tratarlo como una base de datos común. Vimos cómo hacerlo a través de DAX. Vimos también una vez que estaban unidos todos los datos, cómo en la tabla que ya teníamos creada, añadir una columna que nos sirviera para diferenciar qué movimientos son de la empresa 1 y qué movimientos son de la empresa 2, ¿vale? Porque nos va a ser útil para poder aplicar este segmentador de aquí. En el vídeo 2 lo que hicimos fue crear los segmentadores, que sería este de aquí de empresa y este de aquí para hacer un filtro mensual. Vimos cómo crear estos gráficos y vimos también cómo realizar determinadas métricas, ¿vale? Los campos calculados, las métricas, las medidas que vamos a necesitar para poder elaborar la parte final que nos queda del dashboard, ¿vale? Que son estas 4 que tenemos aquí. Por lo tanto, si no habéis visto los vídeos anteriores, os animo a que los visualicéis, ¿vale? En el caso de que lo necesitéis. Bueno, y ahora por último lo que vamos a ver es cómo elaborar un KPI y cómo elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias tal y como la necesitemos nosotros, ¿vale? Entonces, para elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias, nosotros lo que vamos a hacer es bajarnos un nuevo objeto que no viene por defecto en la configuración inicial de Power BI y que nos va a permitir añadir aquellos epígrafes que queramos en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo vamos a utilizar para la cuenta de pérdidas y ganancias, pero este objeto va a servir también para cualquier otro informe financiero que necesitéis y que necesitéis añadir determinados epígrafes que haga subtotales o cálculos sobre los datos que ya traéis de partida, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, para ello, yo me voy a ir aquí a los objetos que trae por defecto Power BI y lo que necesito es descargarme un nuevo objeto, ¿vale? Entonces, para ello me voy a ir a los 3 puntos, obtener más objetos visuales, me voy a mi App Source, ¿vale? Y aquí voy a buscar Matrix. Matrix, buscar. Cuando hagamos alguna búsqueda aquí en nuestra App Source, ojo con estar ya ubicados en alguna preselección de estas de aquí, ¿vale? Porque en este caso va a hacer la búsqueda solamente en la ubicación, en la preselección que tengamos elegida, ¿vale? Entonces vamos a decirle que queremos que haga la búsqueda en todos. Y en este caso ya sí que aplica la búsqueda a todos los objetos que hay disponibles. Nosotros el que necesitamos es este de aquí, ¿vale? Financial Reporting Matrix, ¿vale? Entonces le decís agregar, yo no le voy a dar a agregar porque ya lo tengo descargado. Y una vez que le hayáis descargado os tiene que aparecer este icono aquí, ¿vale? Entonces yo voy a pinchar en una zona en blanco y le voy a decir que quiero utilizarlo. Vale, voy a modificar un poquito el tamaño. Bueno, pues entonces este objeto, como todos los objetos que tenemos de Power BI, justo debajo 3 iconos, ¿vale? El icono que nos va a servir para ubicar los campos, el icono que nos va a servir para el diseño y el icono que nos va a servir para Analytics. Entonces el primero de ellos va a servir para ayudarnos a ubicar los campos que vamos a utilizar para visualizar en este objeto, ¿vale? Entonces en este caso yo lo que quiero es mostrar en las líneas, quiero mostrar los epígrafes de mis movimientos del diario, ¿vale? Si yo me voy aquí a mi tabla, yo tengo una columna con la fecha, estas 3 columnas que traen por defecto del diario, la cuenta contable que he utilizado, la cuenta a 3 dígitos, tengo aquí la cuenta contable, el título de la cuenta contable y luego tengo un epígrafe, ¿vale? Es decir, yo cada cuenta contable he ido definiendo en qué epígrafe quiero que me lo considere a la hora de elaborar mi cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Tengo aquí los 4 epígrafes. Por lo tanto, si yo lo que quiero es que esos epígrafes me aparezcan en líneas, tendré que utilizar el campo de epígrafe y llevármelo, a ver, perdón, tengo que seleccionar el objeto, vale. El campo epígrafe me lo llevo a líneas, ¿vale? Y después en valores voy a
modificar esto para que se vea mejor, ¿vale? Y en valores lo que voy a coger es el importe en valores, ¿vale? De manera que yo ya tengo los epígrafes y tengo el subtotal de cada uno de los epígrafes, ¿vale? Pero además de que aparezca el, el total importe, yo quiero que me aparezca justo la medida que me va a dar el comparativo del mes anterior. A la derecha quiero que me aparezca la diferencia entre ambas columnas y a la derecha del todo quiero que me aparezca el importe acumulado, ¿vale? Que esas son las métricas que eh, vimos cómo calcularlas en el vídeo anterior. Bueno, pues entonces nos vamos otra vez al dashboard que estamos elaborando, le seleccionamos y aquí en valores le voy a decir que quiero el importe del mes anterior, quiero que aparezca justo antes, después quiero que aparezca la diferencia y después quiero que aparezca el importe acumulado, ¿vale? Y ya lo tengo aquí, ¿vale? Ya tengo los cálculos en el orden en el que yo los necesito. El orden en el que me va a aparecer en mi objeto visual es el orden en el que yo los coloco en la lista, de manera que si yo, por ejemplo, este le subo, me lo va a modificar en mi objeto visual, ¿vale? Bien, entonces si yo ahora, por ejemplo, aplico un filtro, a ver, voy a quitar esto. Por ejemplo, el mes de junio me va a aparecer el total de junio, me va a aparecer el importe del mes de junio, la diferencia entre ambos meses y el total acumulado que llevo al mes de junio, ¿vale? Voy a quitar el filtro. Vale, pero fijaros que aquí el orden en el que me aparecen los epígrafes no es el orden en el que yo quiero tener eh, mi cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Si yo me voy al modelo, yo lo que quiero tener en primer lugar es el importe neto de la cifra de negocio. Esto de aquí es la abreviatura de importe neto de la cifra de negocio, es decir, mis ingresos. Después quiero que aparezcan los gastos de personal, después quiero que aparezcan otros gastos de explotación y después los gastos financieros. Lo que aparece en negrita son epígrafes que vamos a crear posteriormente, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ordenar los epígrafes y que me aparezcan en el orden que yo los necesito? ¿Vale? Pues para ello vamos a recurrir a la otra tabla que nos subimos, que es esta de aquí, que no la hemos utilizado de momento y que si nos vamos a visualizarla, la tabla de orden, tenemos el epígrafe y tenemos el orden. Esta columna de aquí de orden va a ser el orden numérico en el cual yo quiero que aparezcan los epígrafes, ¿vale? Por lo tanto, para que yo pueda utilizar esta tabla, me voy a ir aquí al modelo de datos. Aquí tengo hecha la conexión, la voy a eliminar para que la hagamos juntos, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser unir estas dos tablas, ¿vale? Entonces, para unir las dos tablas tengo que utilizar un campo que tenga en común. En este caso, el campo que tengo en común es el epígrafe en esta tabla y si me voy a la tabla de movimientos agregados, el epígrafe, ¿vale? Coinciden ambas tablas. Por lo tanto, ese es el campo que yo voy a utilizar para unir la información que hay en estas dos tablas y poderlas utilizar como una tabla en conjunto, ¿vale? Para poderlo unir, lo que hago es seleccionar el campo de ambas tablas que va a servir de unión, ¿vale? Y lo arrastro. Y ya lo tengo. Si paso el ratón por encima, veo cuáles son los campos que están sirviendo de unión entre ambas tablas. Bueno, pues una vez que ya lo tengo unidas las dos tablas, yo lo que puedo hacer es irme a la tabla de orden y en la tabla de orden lo que voy a hacer es decirle a que me lo ordene en orden ascendente. Una vez que lo he ordenado, yo voy a volver a mi informe y aquí en mi informe, en lugar de utilizar, voy a seleccionar el objeto, en lugar de utilizar la columna de epígrafe que está en la tabla de movimientos agregados, lo que voy a hacer va a ser utilizar la columna, el campo de epígrafe, pero de la tabla de orden. Como ya tengo las dos tablas vinculadas, me van a actuar como si fuera una única tabla. Y si os dais cuenta, aquí en mi cuenta de pérdidas y ganancias ya me ha aplicado el orden que yo quería. ¿Vale? Primero el importe de toda la cifra de negocios, gastos de personal, gastos de explotación y otros gastos financieros.
Vale, una vez que tenemos esto ya configurado, yo lo que quiero es incluir determinados epígrafes, ¿vale? Quiero calcular el resultado de explotación, que va a ser el importe neto de la cifra de negocio, restándole los gastos de personal y restándole los gastos de explotación, ¿vale? Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Una vez que tengo insertado el objeto, me voy a ir a los tres puntos, editar, y en editar tengo la opción de incluir determinadas líneas, ¿vale? Determinadas líneas con subtotales. Me voy a situar en la línea en la cual yo quiero que me inserte justo debajo el nuevo epígrafe, que en este caso va a ser otros gastos de explotación. Le voy a dar al botón derecho, le voy a decir añadir línea y aquí lo primero que voy a hacer es decirle el título de la nueva línea, que va a ser eh, resultado de explotación. Y en la fórmula lo que hago es seleccionar y decir, pues mira, este epígrafe va a ser el subtotal de ingresos netos de la cifra de negocio más los gastos de personal más los gastos de explotación, ¿vale? Lo sumo porque los gastos de personal ya están con signo negativo y los gastos de explotación con signo negativo, ¿vale? Y veis que ya me ha aparecido. Si yo vuelvo al informe, ya me aparece, ¿vale? Voy a seguir elaborando otro epígrafe. Voy a los tres puntos, editar. Y ahora lo que quiero es insertar uno que sea el resultado financiero. ¿Vale? Entonces el resultado financiero serían los ingresos financieros menos los gastos financieros. En este caso no tenemos ingresos financieros, por lo tanto yo lo que voy a hacer es insertar otro subtotal, otro epígrafe justo debajo de gastos financieros. Me sitúo sobre la línea, botón derecho, añadir línea y aquí voy a añadir resultado financiero. Me voy al apartado de fórmula y el resultado financiero va a ser los gastos financieros, ¿vale? Si tuviera un epígrafe de ingresos financieros y gastos financieros, pues tendría que coger ingresos financieros más gastos financieros, ¿vale? Vuelvo al informe y ya lo tengo. Voy a insertar otro más. Editar. Ahora lo que quiero es el beneficio antes de impuestos o el resultado antes de impuestos. El resultado antes de impuestos va a estar compuesto por el resultado de explotación y el resultado financiero. Por lo tanto, me sitúo en resultado financiero, botón derecho, añadir línea. En este caso, yo no quiero utilizar para hacer mi resultado financiero epígrafe, sino que voy a utilizar los subtotales que acabo de crear, ¿vale? Entonces aquí pongo, por ejemplo, el resultado antes de impuestos y en fórmula le voy a decir que quiero que me sume el resultado de explotación más el resultado financiero, ¿vale? Vuelvo al informe y aquí lo tengo, ¿vale? ¿Qué más necesito? Si yo me voy aquí a mi modelo, necesito el impuesto de sociedades, ¿vale? El impuesto de sociedades, como yo para hacer este dashboard he utilizado movimientos de diario de enero a agosto, ya aún no tengo contabilizado el impuesto de sociedades ni tengo ninguna estimación creada, lo que voy a hacer es hacer un cálculo para que me haga una estimación aquí en mi tabla de resultados, ¿vale? De manera que si yo filtro, por ejemplo, en abril, me va a hacer una estimación del impuesto de sociedades en función de los números que yo tengo visualizados en este momento en mi PIG, ¿vale? En mi cuenta de resultados. Vuelvo otra vez a la pestaña donde estoy trabajando y me voy a ir otra vez a los tres puntitos. Le voy a decir editar, me voy a ir otra vez a resultado antes de impuestos y le voy a decir botón derecho a añadir línea. Aquí le voy a decir impuesto sociedades, que es como se llama el impuesto aquí en España. Sé que hay gente que vive de Latinoamérica, pues aquí tendréis que poner el impuesto que aplique en vuestros países para gravar las rentas de sociedades, de empresas, ¿vale? Y aquí en fórmula lo que voy a hacer es decirle, pues mira, el impuesto de sociedades va a ser el resultado antes de impuestos por el tipo impositivo. Aquí en España hay diferentes tipos impositivos, pero el que más se aplica es el 25%, ¿vale? Entonces le voy a poner que quiero que me lo multiplique por 0,25 y me aparece el cálculo del resultado antes de impuestos por el 25%. Pero yo lo que quiero es que como es un gasto me lo ponga en símbolo negativo, ¿vale? Entonces esto lo voy a multiplicar a su vez por -1, ¿vale? Y ya lo tengo. Si yo vuelvo otra vez a mi informe, aquí tengo ya mi estimación del impuesto de sociedades. Y por último, lo que voy a hacer es calcular el resultado después de impuestos. Vuelvo a los tres puntitos, editar, vuelvo al impuesto de sociedades
y quiero insertar justo debajo otra línea que va a ser el resultado después de impuestos. ¿Y la fórmula cuál va a ser? La fórmula va a ser el resultado antes de impuestos más el impuesto de sociedades, que como está con signo negativo me lo va a restar. ¿Vale? Por lo tanto, ahora mismo yo sabría que del importe que tengo acumulado tendría un resultado antes de impuestos de 43.000, tengo una estimación del impuesto de sociedades de 10.000 y me saldría un resultado después de impuestos de 32.000. ¿Vale? Si vuelvo otra vez a mi informe, aquí lo tengo. En este caso, el formato que estamos aplicando es que a los epígrafes le ponemos negrita y el impuesto de sociedades no debería estar en negrita, entonces se lo vamos a quitar. ¿Vale? Me vuelvo a los tres puntitos, editar, me sitúo sobre impuesto de sociedades y aquí le voy a quitar opción de formato, ¿vale? Blot. Vuelvo al informe y aquí lo tengo. Le voy a dar un poquito de formato, me voy aquí al rodillo y en el rodillo le voy a decir que los valores, voy a ir al apartado de valores y aquí lo voy a subir un poquito, ¿vale? Lo voy a subir, por ejemplo, a 11, ¿vale? Aquí tenéis diferentes fuentes, ¿vale? Lo podéis cambiar el color, le podemos poner, por ejemplo, azul, ¿vale? Para que los datos numéricos aparezcan en azul. Le vamos también a cambiar los encabezados de las columnas y vamos a cambiar también los encabezados de las líneas, ¿vale? Y esta columna la vamos a hacer un poquito más ancha. Aquí está, ¿vale? En el epígrafe le vamos a poner 170 o 175. Bueno, lo modificáis vosotros para que se ajuste a lo que necesitéis, ¿vale? 190, por ejemplo. Bueno, pues ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo un poquito para que aparezcan todos los epígrafes, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos, de manera que si yo aplico un filtro, por ejemplo, el mes de enero, me va a aparecer los datos de enero. El importe del mes anterior me aparece vacío porque los datos que yo estoy manejando son de enero a agosto de este año. Total diferencia va a salir justo la diferencia de enero comparado con el mes anterior, que es cero. El total del importe va a ser diferencia y el importe acumulado va a coincidir también con enero. Si me voy a febrero, yo tengo el importe de febrero, que son 15.000, el importe del mes anterior, que son 18, que sería enero, la diferencia, es decir, este mes he tenido menos ingresos, bueno, puedo hacer aquí el análisis comparativo, y luego tengo el importe acumulado, que el importe acumulado va a ser enero más febrero. Si me voy a marzo, igual, este sería el mes de marzo, este sería el importe del mes anterior, la diferencia y el importe acumulado, que sería enero, febrero y marzo, y así sucesivamente. Si yo le dijera seleccionar todo, me aparecería el acumulado de enero a agosto, ¿vale? Y por último nos queda el KPI. Para insertar el KPI voy a seleccionar el icono de KPI, este de aquí, ¿vale? Tenéis también en LabSource diferentes objetos que os pueden servir para hacer KPIs con diferentes formatos y diferentes funciones. Nosotros vamos a utilizar el que trae por defecto Power BI en esta ocasión, ¿vale? Me voy hacia la derecha, doy un poquito de formato, ahí está, ¿vale? Entonces, el KPI, como os he comentado en los vídeos anteriores, para lo que sirve es para tener un objeto que rápidamente sepamos si hemos conseguido un objetivo. Un KPI para lo que sirve es para tener un valor objetivo, compararlo con un valor real y ver si hemos obtenido, si hemos cumplido el objetivo que nos hayamos propuesto. De esta manera, el KPI que vamos a insertar, yo voy a tener un valor objetivo, voy a tener un valor real. Si el valor real supera el objetivo, me va a aparecer en un formato verde. Si el valor real no llega al valor objetivo, me va a aparecer en una tonalidad roja, ¿vale? Para saber que no he cumplido el objetivo. Entonces, siempre que selecciono un objeto, justo debajo, los tres iconos, campos, formato, analytics. Me voy a campos. En campos tengo que decirle el indicador, que sería el valor real. Objetivo sería el valor destino. Y el eje de tendencia, que vamos a ver lo que es.
Entonces, el indicador, ¿cuál sería? Yo lo que quiero de este KPI es comparar el valor de este mes comparado con el mismo valor, pero del mes anterior. Por lo tanto, el indicador va a ser el importe, que va a ser la cuantía del mes que yo filtre. El objetivo, ¿cuál va a ser? El importe del mes anterior, este de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, en función del mes que yo filtre, me va a decir, por ejemplo, si filtro abril, me va a salir el importe de abril y el objetivo va a ser el importe de marzo. Y luego el eje de tendencia, le voy a dar aquí al desplegable y me lleva la jerarquía de fechas al eje de tendencia. ¿Vale? Y aquí lo tengo. De manera que si yo filtro, por ejemplo, abril, ahí me sale una cantidad, me sale un objetivo, me sale la diferencia. Si la cantidad de este mes es inferior a la del mes anterior, me aparece en rojo. Si la cantidad de este mes es superior a la del mes anterior, me aparece en verde. ¿Vale? Lo que ocurre es que yo lo que quiero es utilizar este KPI para que me compare ingresos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar un filtro a este objeto. Voy a seleccionar el objeto, me voy aquí al panel de filtros y aquí en el panel de filtros lo que voy a hacer es llevarme la cuenta a 3 dígitos, me la voy a llevar aquí. ¿Vale? Y voy a aplicar un filtro, le voy a decir que en este KPI quiero que me represente únicamente los ingresos, por lo tanto le voy a decir quiero que me filtres movimientos de la cuenta 706. Le voy a decir aplicar filtro y ya lo tengo, ¿vale? De manera que si yo, por ejemplo, selecciono el mes de enero, voy a tener movimientos de enero, movimientos del mes anterior 0, y aquí en mi KPI tengo movimientos del mes de enero, movimientos del mes anterior que me aparece en blanco por lo que os he comentado. Vamos a coger, por ejemplo, febrero. En febrero yo tenía ingresos por importe de 15,73, 15.625, comparado con el mes anterior que tuve 18.806, justo debajo lo tengo en miles de euros. Y entre paréntesis tengo la diferencia en términos porcentuales, ¿vale? Tiene una disminución de un 16,39% de ingresos. Si yo, por ejemplo, me voy al mes de agosto, bueno, pues en el mes de agosto he tenido 21,97, he tenido, el mes anterior tuve 14,67, por lo tanto he tenido un incremento de 49,81, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos lo necesario para hacer un análisis de nuestra cuenta de resultados mensual. ¿Qué nos falta? Nos falta algo también importante. Si os dais cuenta, ahora mismo, si yo aplico filtros, se me actualizan todos los objetos, ¿vale? Empresa 1, empresa 2, se me actualizan los gráficos, se me actualizan la información numérica. Si yo quito el filtro, me acumularía datos de empresa 1 y empresa 2. ¿Qué ocurre? Que yo este gráfico de aquí, por ejemplo, me interesa que siempre esté visible. Es decir, que si yo aplico un filtro, no se me actualice. Voy a quitar aquí el filtro. Le voy a decir, por ejemplo, el mes de abril. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que me aparezca solamente un punto, ¿vale? Yo lo que quiero es que este filtro de aquí sí que actúe sobre la información numérica, sobre el KPI y la cuenta de resultados, pero que no me aplique a los gráficos que me da una visión global de cómo va el ejercicio, ¿vale? Entonces eso lo podemos realizar de la siguiente manera. Yo me sitúo sobre este segmentador, me voy a datos y detalles, perdón, a formato, segmentador formato, y aquí le voy a decir editar interacciones. Aquí me aparecen unos iconos para poder indicar este segmentador a qué objetos quiere que aplique y a qué objetos no quiero que aplique. Si os dais cuenta, en principio aparece todo con el simbolito de un círculo con una diagonal que no está marcado. De manera que si yo, por ejemplo, marco este objeto y marco este objeto, significa que cuando yo aplique un filtro, estos objetos no se van a ver afectados por él, ¿vale? Entonces, si por ejemplo aplico el mes de abril, ya estos objetos de aquí, estos gráficos, no se ven afectados por este filtro, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me voy a empresa, sí que quiero que me aplique a todo, porque a mí me interesa que se me actualicen los gráficos visuales, que se me actualicen los números, ¿vale? Por lo tanto, este objeto de aquí le voy a dejar tal cual está.
Pero yo también puedo interactuar con mis gráficos, de manera que yo, por ejemplo, si le doy aquí al mes de julio, ¿vale? Se me va a actualizar esta información, se me actualizan todos los gráficos, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo los gráficos no quiero que se me actualicen. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho antes. Selecciono el objeto en cuestión y una vez que le tengo seleccionado, le voy a decir, mira, lo que yo haga sobre este objeto, cuando yo interactúe con este objeto, no quiero que aplique ni a este ni a este. Sí quiero que aplique a la cuenta de pérdidas y ganancias, sí quiero que aplique a mi KPI, pero no quiero que aplique a los gráficos. Vuelvo otra vez a este objeto y lo mismo, tengo que hacer lo mismo. Si yo, por ejemplo, interactúo con él, me aplica a estos dos gráficos que yo no quiero que aplique, ¿vale? Por lo tanto, voy a decir sobre este no y sobre este no. Y por último, este de aquí me pasaría lo mismo. Si yo filtro sobre cualquiera, interactúo, me va a aplicar sobre estos gráficos. Y yo no quiero que me los actualice, por lo tanto, le voy a decir este no y este no. Es decir, que una vez que tengamos nuestro dashboard montado con un montón de objetos, yo tendré que ir seleccionando para cada uno de los objetos con qué objetos del resto de mi dashboard quiero que interactúe y cuáles no. ¿Vale? Por ejemplo, si me vengo aquí, pues lo mismo. Sobre este va a interactuar, sobre este va a interactuar, este también, este no y este no. Es decir, teníamos que ir uno por uno viendo qué objetos queremos que actualice y cuáles no queremos que actualice a medida que yo interactúe con él. Una vez que ya lo tengo elegido, voy a quitar editar interacciones para que no me aparezcan los iconos, ¿vale? Y ya lo tendría, ya tendría mi dashboard, de manera que si yo filtro empresa 1, me va a actualizar toda la información para la empresa 1, para la empresa 2, puedo filtrar empresa 1 y filtrar un mes, ¿vale? Eh, Quito filtros, le digo que quiero seleccionar todo, me sale el acumulado de todo el año, quito filtro, empresa 2, quito filtro, me acumula, me hace el comparativo de las dos empresas y aquí me acumula los datos de ambas empresas. Se podría hacer muchas más cosas, ¿vale? Podrías poner una tabla de PIG para la empresa 1, otra tabla de PIG para la empresa 2, para tener los dos datos visualizados. Bueno, esto ya es lo bueno que tiene, lo bueno y lo malo que tiene Power BI, ¿vale? Que a medida que vais diseñando dashboard y a medida que vais cogiendo soltura con los diferentes objetos que podemos insertar, pues eso, irán ocurriendo nuevas ideas para irlo completando, cambiando, mejorando, ¿vale? Pues nada más, si os ha gustado, os agradecería que le dierais un like y como siempre, animaros a suscribiros al canal y sobre todo que le deis a la campanita de manera que cuando suba nuevos contenidos, pues os llegue un aviso y podréis visualizarlos si lo consideráis interesante. Muchas gracias y que tengáis un buen día.